la sociedad nos enseña o nos han enseñado durante años a buscar evitar el sufrimiento, buscar evitar los procesos y tomar los atajos. Si tú y yo nos ponemos a pensar, la psicología moderna lo que nos enseña es a alejarnos del sufrimiento y a buscar aquello que nos da placer. Pero eso no es lo que está en el corazón de Dios. Di conmigo, eso no es lo que está en el corazón de Dios. Y, ¿sabes? Justo después de estas conversaciones incómodas con el enemigo, conversaciones donde tenemos a lo mejor que batallar con lo que nosotros deseamos y con respecto a lo que Dios quiere, hay momentos en los que tenemos que tomar decisiones en base a nuestras convicciones. Y de esto trata esta conferencia. Esta conferencia lleva por título Decisiones por Promesas. Y si pudiéramos apreciar o pudiéramos meditar en lo que aprendíamos con respecto a Jesús en medio de las tentaciones, es que, número uno, Jesús conocía la palabra. Jesús conocía lo que la Biblia, lo que los profetas decían de Él. Jesús conocía lo que Dios mismo decía de Él. Y número dos, Jesús conocía las promesas y el fruto de su sacrificio. Es decir, Jesús había escuchado hablar del Mesías, y no solo eso, sino que Jesús se había apropiado de las palabras, de las promesas, de las profecías del Mesías, como si fueran suyas propias. Y recordemos que en ese tiempo, o en los tiempos que Jesús estaba en la tierra, Él le habían dicho que Él iba a ser el Mesías. Pero aunque Él venía de Dios, lo único que Él tenía como convicción era esto que le habían dicho, y de eso Él había tomado su convicción. Entonces Jesús creció como una persona, como un joven normal. Imagínatelo, en ese momento, en la tentación, Él ya tendría unos 30 años. Él ya estaba pues ya como un adulto, y en medio de su vida adulta, Él está tomando estas palabras, estas promesas, y está caminando y tomando decisiones en base a ellas. Eso es de lo que trata esta conferencia, de las decisiones que tú y yo tenemos que tomar, o decisiones que tenemos o que no tenemos que tomar en base a las promesas que hemos recibido de parte de Dios. Y pues bueno, familia, Jesús no solo conocía la palabra, no solo conocía las promesas, sino que tomaba decisiones en base a estas promesas. Aquí, si recordamos, en esta conferencia nos enseñaban de cómo el enemigo le ofrecía a Jesús. Le dijo, ¿sabes qué? Te doy todo el mundo, la plenitud del mundo, el esplendor, los reinos, todo te lo entrego en bandeja de plata, sin que tú tengas que pasar, le decía el enemigo, sin que tú tengas que pasar por el sufrimiento o por la prueba o por el dolor. Sin embargo, Jesús no quiso hacerlo, porque Él sabía que el proceso era necesario para completar el propósito que Dios tenía en su vida. Y si traes tu Biblia, te pido que me acompañes, por favor. Vamos a ver la historia de una de las personas más famosas, también uno de los hombres de los cuales Dios habla como que tienen un corazón conforme al suyo. Y esto está en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versos del 10 al 11. Aquí, para darnos un poco de contexto, David, el joven David, ya estaba trabajando en la casa de Saúl, en la casa del gobierno. Para este tiempo, David ya había sido ungido. Ya el profeta Samuel había declarado que él iba a ser el próximo rey de Israel. También para ese tiempo, David ya había derrotado a Goliat. Entonces ya él era reconocido de David. También en ese tiempo David ya había sido reconocido militarmente. Y en medio de este reconocimiento es donde pasa esta escena que vamos a leer. Dice lo siguiente: al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios
se apoderó de Saúl, quien cayó en un trance en su propio palacio y andaba con una lanza en la mano mientras David tocaba el arpa como era su costumbre. Y Saúl se la arrojó pensando: hablando de David, a lo clavo en la pared. Y 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Vamos a orar. Señor Jesús, en este tiempo te damos gracias por esta palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque queremos hoy invitarte, Dios, a que tú puedas enseñarnos. Dios, no queremos que esta reunión sea como una reunión cualquiera. Queremos que tú puedas hablar a nuestros corazones, que tú puedas enseñar a nuestros corazones a través de esta palabra. Señor, hoy abrimos nuestros corazones para recibir de tu palabra y que en nuestros corazones dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor Jesús, hoy te pedimos que tu palabra sea viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, que discierna en nuestros corazones y nos pueda revelar la verdad, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Puedes darle un fuerte aplauso a Dios, porque su palabra es viva y es eficaz. Ok, David había recibido una promesa. ¿Alguien se acuerda qué promesa era? Pues que iba a ser rey. Esa era la promesa que David había recibido. Él tendría 17 años. Seguramente conoce a alguien de 17. Él tenía 17 años. Le dicen: ¿sabes qué? Tú vas a ser el próximo rey sobre Israel. Después de esto, David en ese tiempo era un pastor de ovejas. En ese tiempo, pocos años quizás después o meses después, Goliat y el ejército de los filisteos comienzan un proceso de tortura mental, yo diría, en contra de Israel. Todos los días sale Goliat a decirles: ustedes no tienen un campeón, nosotros somos mejores. Imagínate, todo el tiempo les están haciendo bullying al pueblo de Israel. Y llega David, y con una lanza, con una honda, y una piedra, derriba al gigante. Con la espada del gigante le corta la cabeza. Este cuate está en lo mejor, en sus mejores días. Imagínatelo. Después de ver esta gran hazaña, el rey permite que David se una al ejército, aunque él era todavía menor. Y dentro del ejército David empieza a destacar. Destacó tanto que se convirtió en uno de los generales principales del ejército de Saúl. Y en medio de este momento de gloria y en medio de este momento de triunfo para David, le llaman a David para que toque el arpa. El rey Saúl empieza a tener como que tormentos, donde un espíritu de parte de Dios lo atormenta, y en medio de eso el rey llama a David, y David toca el arpa y el espíritu lo deja en paz. Y en una de estas ocasiones, de estos episodios, es cuando leemos esta historia, es donde se encuentra esa historia. El rey David, a David, le está yendo increíble en su vida profesional, en su vida espiritual, en su vida social. Le está yendo increíble. Es reconocido en todos lados. En su familia, que antes lo menospreciaban, ahora lo reconocen. En el gobierno lo reconocen. En la milicia, entre los militares lo reconocen. Entre los músicos lo reconocen. Y aunque está triunfando David, en medio de ese momento llega este momento de dolor y de sufrimiento, y donde David podría empezar a cuestionarse si lo que Dios le dijo es verdad. Porque el camino hacia el trono, en ese tiempo, sin infringir el matar a Saúl, el camino hacia el trono era teniendo una buena relación con el actual rey, que era Saúl. La forma en la que Saúl podía en la que David podía tomar el trono, era si Saúl se lo entregaba. Eso era lo que David esperaba. Imagínate, ya estaba en el palacio, ya estaba a nada, estaba tan cerca de vivir o de ver completado el propósito o la promesa que Dios tenía para él. Y en medio de ese momento es cuando Saúl se levanta y le arroja 2 lanzas, y a partir de ese momento comienza una persecución por David. Y
Y no solo eso, imagínate, David se tiene que ir un día, imagínate, parece novela. Un día su esposa lo despierta y dice: ¿sabes qué? David, despiértate, viene mi papá, viene a matarte. Ya escuché que viene con los hombres para tomar. David vivía en el palacio. O sea, si Saúl quería matarlo, ese era el lugar donde lo iba a matar. Y David se va corriendo y se va a esconder. Lo siguen algunos de los hombres. Llega a una cueva donde dice la Biblia que había puros gente amargada, gente endeudada. Y en medio de todo este proceso, David se cuestionaría si es importante que él persevere en la promesa que Dios le dio. Y yo creo que es una pregunta que a lo mejor tú o yo nos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas. A lo mejor has estado pasando por una situación en la que dices: híjole, no sé si de verdad vale la pena que le siga echando ganas. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado en el trabajo. Recientemente, hace, ¿qué serán? Unos 2 o 3 meses, yo estaba trabajando con Gracias, trabajo para una empresa. Además tengo mis negocios, soy consultor en otra empresa. Tengo, gracias a Dios, bastante trabajo. Y en medio de ese momento yo decía: híjole, ¿de verdad vale la pena que yo me esfuerce tanto, que yo trabaje tanto? Eran jornadas donde empezaba yo mi día laboral a las 5 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche. Eran momentos complicados. Yo decía: de Dios, ¿de verdad vale la pena que me esfuerce para tanto? Y a lo mejor David se estaba cuestionando lo mismo. David había recibido la promesa. Tú y yo tenemos promesas, ¿sí o no? ¿Alguien tiene una promesa aquí? Ok, levanta tu mano si tienes una promesa. Si no, pues ahorita te damos una, no te preocupes. Tenían promesas. También podemos ver aquí en este pasaje que David ya había comenzado a caminar en su promesa. Ya había sido ungido. Ya había vencido a Goliat, como decimos. Ya estaba preparado para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y hasta pareció un milagro que el mismo rey lo había invitado a su casa para que tocara para él. Ya era parte de la familia. También David se había casado con la hija de Saúl. O sea, estaba bastante todo acomodado, humanamente hablando, para que él sea el próximo rey. Y en medio a su camino a la promesa, Saúl, el rey y ungido de Dios, intenta matar a David en su sala 2 ocasiones. Y aunque esto tiene el mayor de los sentidos, David siguió esperando en la promesa que Dios le había dado. Humanamente hablando, David quizás lo que tenía más sentido era rendirse. Él, ¿sabes qué? Saúl, ¿sabes qué? Si la neta, si se trata de esto, yo no le entro. Bye, ahí nos vemos. Todo tranquilo entre tú y yo. Y la verdad es que lo que Saúl le molestaba es que a David ya le habían compuesto una canción. Imagínate, ya tenía su corrido. Y David, aunque ya era tan popular, era más popular que el mismo Saúl. La canción que le habían hecho, o la frase, no sé cómo decirle, la porra, era que Saúl mató a sus 1000 y David mató a sus 10,000. Estaban diciendo que David era 10 veces mejor que Saúl. Imagínate cómo le pegó en el ego a este hombre. Entonces, arranca este momento de persecución donde David huye del palacio y empieza a esconderse en diferentes lugares, huyendo del rey. El rey, por años, le ordena a lo mejor de su ejército que busquen a David para matarlo, para capturarlo y matarlo. Y en medio de esta búsqueda, llegamos a un pasaje en 1 Samuel, capítulo 24, versos del 1 al 6. Si traes tu Biblia, acompáñame. Si no, lo van a poner en las pantallas. 1 Samuel, capítulo 24, versos del 1 al 6. Y dice lo siguiente: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engandi. Y tomando Saúl 3,000
hombres escogidos de todo Israel, es decir, se fue con lo mejor, con las boinas verdes, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras montañesas. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, es decir, fue a hacer del baño. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Ahora viene lo interesante, en el versículo 4 dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo el Señor, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y después de esto se turbó al corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa, hablando de matar a Saúl, a mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor. Ahora, en esta escena, imagínatelo, después de años de persecución, después de un gran momento de angustia en el corazón de David, pareciera, di conmigo, pareciera, dilo más fuerte, pareciera que Dios le está entregando a Saúl. En esos tiempos, en los tiempos de los reyes, la forma en la que un hombre podía quedarse o usurpar el trono de otra persona, legalmente, digo legalmente porque eran los usos y costumbres, no que necesariamente fuera legal, era matando al rey en el poder. Eso era la forma, esa era la vía en la que ellos podían llegar a ser reyes. Entonces David está escondido, quiero que tú te imagines, está en la cueva, está viendo a Saúl. Saúl está sin su armadura porque, dicho sea de paso, para que Saúl pueda hacer pues del baño, pues se tiene que quitar la armadura. No tiene la armadura, no tiene la espada, solamente está él haciendo sus necesidades y el rey David y todos los hombres y el ejército del rey David. Y en ese momento los hombres del ejército le dan un consejo, que es un consejo humano, un consejo que pareciera que es bien intencionado, pero si tú y yo lo vemos a los ojos de lo que aprendíamos la semana pasada, es un consejo que viene del enemigo. Le dijeron: el Señor te lo entregó, tómalo ahora, mátalo y quédate con su reinado. Y David se acerca, dice que nada más le cortó un pedazo de su capa y solamente lo hizo como una señal para que Saúl viera qué tan cerca estuvo de la muerte, y aún así David lo perdonó. Después de esto, si tú y yo seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta de que se reconcilian después de esto por un tiempo, porque pues Saúl se da cuenta de qué tan cerca estuvo de la muerte, de cómo mismo Dios permitió que estuviera tan cerca de la muerte, y aún así David le perdonó la vida. Y sabes, aquí lo que a mí me impresiona más que todo es cómo David tuvo la entereza y la fuerza para no matar al rey y no tomar ese atajo, que es como lo que veíamos al principio. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué fue que David decidió no matarlo? ¿Qué había detrás de sus acciones? ¿Por qué tomó esta decisión? Y me regresa, el pensamiento regresa a este título: decisiones por promesas. Él decidió no matarlo porque él sabía que la promesa que él tenía de que un día iba a ser rey no venía de su propia mano, no venía de la mano de David, sino que venía de aquel que le dio la promesa, que era Dios. Entonces, si Dios le dio la promesa, el que iba a cumplir la promesa, ¿quién era? Dios. Y muchas veces en nuestras vidas nos vamos a encontrar en momentos donde tú y yo podemos tomar acción para reclamar la promesa que Dios nos ha dado y saltarnos el proceso
de Dios. Y eso, familia, es algo sumamente peligroso. En esta ocasión, el rey David tiene la oportunidad de saltarse esta promesa, pero si tú y yo lo vemos y lo comparamos con lo que hablamos al principio, también a Jesús se le presentó esta oportunidad de saltarse el proceso, de tomar ese atajo y llegar a lo que Jesús algún día tendría, que era todo el mundo y su plenitud. Y en medio de eso, David toma la decisión correcta y decide no tomar acción y esperar en el tiempo de Dios, esperar en que Dios será el que cumplirá su promesa. Y sabes, a lo mejor algunos podrían pensar, oye, qué ingenuo fue David, o qué ingenuo es fulanito, o es Emanuel, o es fulanita. Pero en realidad esto tiene que ver estrictamente con la fe. Di conmigo, tiene que ver con la fe. Tiene que ver con la fe, así es. Porque cuando tú y yo recibimos una promesa de Dios, puede ser una promesa de sanidad, puede ser una promesa de provisión, puede ser una promesa de restauración. Cuando tú y yo recibimos una promesa, a esa promesa, para que se consolide, se le tiene que aplicar fe. ¿Se le tiene que aplicar qué? Fe. La fe, familia, es como si lo habláramos en términos de cocina, como si fuera el calor o el fuego. Si yo meto a una olla con agua unas papas y yo espero que se preparen y se cocinen las papas, pero yo no le aplico calor, ¿qué va a pasar con las papas? Les pregunto, ¿qué va a pasar con las papas? ¿Se van a cocinar? ¿Sí o no? No, ¿por qué? Porque no tiene fuego, no tiene fe. De la misma forma, Dios ha depositado en nosotros que podríamos ser como unas ollas. Hay diferentes ollas, hay pocillos, hay ollas de pozole. Pregúntale al que esté cerca de ti, ¿tú de cuál eres? ¿Eres de pozole, eres de tamales o eres una ollita? ¿De qué eres? ¿Qué eres tú? Y hay diferentes formas. El chiste es de que Dios ha depositado en nosotros promesas. Pero para que estas promesas se puedan completar, se requiere de un proceso. Di conmigo, proceso. Proceso. Y la verdad es que a nosotros como seres humanos no nos gustan los procesos. Nos hemos acostumbrado a una vida de instantáneo. Yo quiero saber algo, rápido saco el celular y lo busco en Google. Yo quiero saber cuándo llamar a alguien, tomo mi celular y le marco. Ya nos hemos acostumbrado a las cosas instantáneas. Antes, si querías ponerte al día con alguien, pues tenías que planear un viaje, tomar el viaje, a lo mejor para varios días, dependiendo, llegar allá, buscar a la persona, buscar un tiempo, platicar. Ahora ya, gracias a Dios, tenemos los celulares, tenemos un montón de cosas, pero nos han estropeado en la forma de pensar en cuanto a los procesos. Y todos, la verdad es que queremos saltarnos los procesos, pero déjame decirte algo sumamente importante. Dios ha preparado los procesos en tu vida para formar tu carácter, para que cuando se manifieste la promesa, tú y yo estemos listos. Puedes darle un fuerte aplauso a Dios. Dios está usando los procesos para prepararnos. Dios está usando los procesos para prepararnos. Y sabes, algo que me impresiona de Dios es que Dios usa esas promesas para que tú y yo seamos edificados mientras esperamos el cumplimiento de ellas. Y sabes, algo increíble de las promesas de Dios es que no dependen de las circunstancias, no dependen de la situación, no dependen del humor, no dependen de nada más que de la palabra de Dios. Si traes tu Biblia, te voy a pedir que me acompañes al libro de Romanos, capítulo 5, versos del 3 al 5. Si traes tu Biblia, si no lo van a poner en las pantallas. Dice lo siguiente: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia
y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí en este pasaje, el Espíritu Santo, hablando a través del apóstol Pablo, dice algo increíble. Dice que el resultado dice que Él se gloría en las tribulaciones. Y yo no sé cuándo fue la última vez que tú tuviste una tribulación, pero la última vez que yo tuve una tribulación, te prometo que lo último que pasó por mi mente fue gloriarme. Lo primero que pasó por mi mente fue: híjole, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? Qué injusto, ¿no? ¿Alguien se ha sentido así? Que a lo mejor te llama la atención el trabajo, o te enfermas o algo, y dices: híjole, ¿por qué a mí? Y sabes, en medio de ese proceso, aquí la Biblia nos dice que se gloría el Espíritu por las tribulaciones. Dice: sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y es lo que hablábamos hace un momento del rey David. Él fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque él se permitió estar en el proceso. Esa paciencia que se engendró en el corazón del rey David fue la paciencia que le permitió llegar a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y sabes, esa paciencia dice que produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. La esperanza, familia, es el resultado de que tú y yo tengamos fe en las promesas de Dios. ¿Cuál es la esperanza que tú y yo tenemos? Pues primero, que un día moriremos y resucitaremos juntamente con Cristo. También tenemos la esperanza de que después de que todo esto acabe, al final de la muerte, iremos y viviremos eternamente con el Señor. Y tenemos la esperanza de que estaremos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Entonces, familia, si pudiéramos resumir todo lo que hemos escuchado, podríamos decir que el resultado de la tribulación y de tomar las decisiones correctas basadas en las promesas que hemos recibido, ese resultado es que en nuestros corazones crecerá una esperanza de que seremos unidos una vez y para siempre con Cristo Jesús. Puedes darle un fuerte aplauso y ponerte de pie ahí en tu lugar. Yo no sé si tú en este momento estás pasando por una tribulación o por un momento de prueba. A lo mejor puede ser familiar, una tribulación en tu familia, algo que te ha estado siendo pesado. A lo mejor es una tribulación en tu trabajo, que hay una circunstancia que todos los días que llegas a trabajar se presenta. A lo mejor tu jefe te trae en contra y dices: híjole, Dios, ¿por qué? O tus compañeros, ¿no? Te traen en contra, metiéndote zancadillas para que no puedas salir bien. O a lo mejor es una circunstancia de salud. A lo mejor tú o alguien en tu familia se ha enfermado y tú dices: híjole, Dios, ayúdanos, líbranos, Padre, sácanos de esto. No sé qué tipo de tribulación es, pero déjame decirte que cualquiera tipo que sea, el resultado de esa tribulación es esperanza. Y si pudieras guardar una sola frase, un solo concepto de todo lo que hemos estado hablando, sería el siguiente: no huyamos del proceso, porque el resultado de nuestra paciencia es la esperanza. Y como lo dice el Espíritu, la esperanza no avergüenza. Hoy yo quiero invitarte a que podamos levantar nuestras manos y poner esta tribulación en manos de Dios.
¿Sabes? Lo hermoso de la tribulación es que nos permite estar cerca de Dios. ¿Nos permite estar cerca de quién? De Dios. Claro, porque vamos a orar con Él. Dios, ayúdame, está pasando esto. Dios, sálvame, está pasando esto. Dios, sana. Y queramos o no, nos acerca la tribulación más a Dios. Entonces quiero invitarte que podamos cerrar nuestros ojos un momento. Y si tú estás pasando por una tribulación, puedes levantar tu mano. A lo mejor puede ser familiar, puede ser de salud, puede ser personal, puede ser emocional, no sé. Si estás pasando por una tribulación, puedes levantar tu mano y vamos a orar. Señor Jesús, en este tiempo, Dios, estamos aquí porque reconocemos, Dios, que estamos en medio de un proceso, Señor. Y a lo mejor, Dios, ya nos hemos cansado de esperar, Dios, que obres, pero Señor, esta vez te queremos decir que seguimos confiando en que tú obrarás. Dile con tus palabras: Señor Jesús, yo confío que tú obrarás. Señor Jesús, yo confío, Dios, que tú, Señor, proveerás, que tú sanarás, que tú restaurarás. Dios, yo confío, Señor, que tú harás tu obra, Señor. Hoy venimos delante de ti porque confiamos, Dios, que tú completarás tu propósito y nosotros seremos restaurados, Padre, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús, que nosotros veremos la promesa cumplida, hecha carne en nuestras vidas, en la vida de nuestros familiares, en nuestros trabajos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, porque Él cumplirá, Él cumplirá, Él cumplirá.